Bueno, muy buenos días. Estamos reunidos nuevamente en la presencia del Señor. Cuando hay o habemos más de dos reunidos, pues dice la palabra del Señor que Él está en medio de nosotros, ¿cierto? Por eso iniciamos este tiempo dándole gracias al Señor por tantas cosas, ¿no? Tantas maravillas, tantas cosas que Él hace diariamente para que nosotros estemos plenamente convencidos de que Él es real, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor y empecemos este tiempo orando. Padre Celestial, nosotros estamos gozosos. Te damos gracias porque nos das un día más, Señor, para hacer la obra, un día más para creer, un día más para Señor. El propósito de nuestras vidas, Señor, es hacer tu voluntad, apartarnos de ese camino en el que estábamos, Señor, para seguir tu camino, Señor, que nos lleva a la vida. Obra con poder en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, en las cosas del reino. Ayúdanos a abandonar, Señor, las cosas de este mundo que finalmente no nos llevan a ningún lugar. Ayúdanos a permanecer, Señor, a tu palabra y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has dado, Señor. Tu palabra, tú la has dado, Señor, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día más. Gracias por esta oportunidad más. Para cada uno de tus hijos, para cada uno de las personas que habitamos este mundo, Señor, porque finalmente la salvación es para todo el que cree, Señor. Obra con poder, te lo pedimos y rogamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer una porción bastante larga. Vamos a leer hasta el versículo, hasta el 33, leamos. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
Cuando uno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución a causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 70, a 30 por uno. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña y trigo y se fue. Y cuando salió, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. Padre, amado, te damos gracias. Nos presentamos gozosos, Señor, y leemos tu palabra y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Padre, que no sean palabras vanas y repeticiones sin sentido, Señor. Al contrario, que sea tu Espíritu Santo obrando en nosotros y haznos entender, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Gracias te damos. Amén. Tenemos esta historia tan maravillosa. Yo estaba esperando desde hace, básicamente desde que iniciamos el estudio de Mateo, para tocar esta porción. Y es tan impresionantemente grande lo que Dios está enseñando que, pues de entrada les digo que hoy solo vamos a ver como la introducción, ¿no? Porque esta parábola y el propósito de las parábolas que el Señor nos está enseñando, pues nos habla de qué está hablando. Está hablando del reino de los cielos, ¿sí? Pero también está hablando del reino, es decir, de este mundo. Y vamos a encontrar palabras que vamos a tener que investigar, como por ejemplo cuando habla del siglo, pues está hablando de este tiempo, ¿no? Pero también el siglo representa este mundo. Si leemos en Reina Valera el siglo, la palabra siglo significa este mundo. Y si vemos esta misma palabra siglo en otra versión, vamos a encontrar la palabra mundo. Entonces, para poder entender muy bien este capítulo 13, tenemos que leer solamente hasta el capítulo
hasta el versículo 10. Leamos esta introducción rápidamente y hablamos sobre esta introducción. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al 100, cual al 70, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces es necesario escuchar claramente. Cuando nosotros escuchamos claramente, nosotros podemos ser críticos, ¿no? Pero hay varios tipos de crítica. Digamos que hay dos tipos de crítica. Y nosotros pues identificamos, ¿no? La crítica constructiva y la crítica destructiva, ¿no? En el Evangelio también es similar. Nosotros encontramos el que presenta una crítica constructiva, ¿sí? Porque no todo lo que se hable en contra de otra persona tiene que ser malo. Hay cosas que nosotros, como hijos de Dios, como siervos del Señor, como servidores de Dios, tenemos que hacer. Y es llamar la atención cuando las personas están haciendo las cosas mal dentro de la iglesia. ¿Sí? Esa es la labor del profeta, por decirlo así. ¿Qué hace el profeta? Pues le dice a la iglesia, mire, ustedes están haciendo mal, porque la Biblia dice, y la Biblia dice, y escrito está, y escrito está, y escrito está. Bueno, cuando es una crítica para corregir, pues obvio que eso es lo que Dios quiere, que nosotros le hablemos la verdad a las personas. Si las personas están yendo por un camino diferente, pues mal haríamos nosotros como siervos del Señor taparnos los ojos y bueno, que si se van a ir ciegos, guías de ciegos, ambos caerán. Dice el Señor en su palabra, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Pues nosotros estamos llamados a que las personas vean claramente. Ojo, se va a caer. Ojo, se va a tropezar. Ojo, que hay un escalón, ¿no? ¿Cómo le habla a un ciego, no? Y más si no tiene el bastoncito, ¿no? Ahí anden. Yo conocí una pareja y la esposa los llevaba a él y sencillamente le hablaba pasito, le decía, anden. Y él ya sabía que subía, sube anden, baja anden, ¿sí? Esquina, derecha. Y él, era como si ella fueran sus ojos, ¿no? Pues la Biblia son nuestros ojos. Es decir, yo no veo bien. Y si me dicen, lee aquí, yo no alcanzo a leer. Yo tengo que ponerme estas gafas, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios es como las gafas de nosotros, ¿sí? Es como ponerse en los anteojos de Jesús, ¿no? Y si nosotros no vemos claramente, pues aquí, hoy, si yo pierdo estas gafas, hoy no tendríamos este tiempo, ¿no? Necesito las gafas. Entonces hay dos tipos de crítica. La crítica constructiva, y por ejemplo en Primera de Corintios, leamos qué dice Primera de Corintios. Todo esto es introducción para la parábola que vamos a estudiar. Primera de Corintios 2:14. Es tan preciosa. 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuando nuestro conocimiento está ceñido a la palabra del Señor, ¿quién le puede decir a usted, oiga, usted está equivocado? Si es que nosotros no predicamos lo que nos parece, nosotros estamos hablando y leyendo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, leer la palabra, no inventamos. ¿Qué dice? Sí, la Biblia no es de interpretarla, la Biblia ya está escrita, la Biblia es de leerla. A veces no entendemos ciertos términos, entonces ¿qué hacemos? Buscamos otra versión, o otras 2 versiones, o 3 versiones, y entre todas las versiones de las Biblias encontramos la palabra más adecuada. Obvio, tenemos que decirle, Espíritu Santo, guíanos, porque del pensamiento humano es muy fácil uno cambiar lo que está escrito, pero no, tratamos de ceñirnos a lo que está escrito. Entonces fíjense que el espiritual todo lo juzga. ¿Por qué? Porque el espiritual tiene el espíritu de Cristo, eso es lo que dice la escritura, ¿sí? Pero también hay otros que están en la iglesia, digo en la iglesia, porque eso es lo que está hablando el texto, en la iglesia, que están para criticar, para decir, ay, es que hicieron mal, es que la embarraron, es que compraron esas flores tan feas, no me gustan, es que ese cuadro que está ahí atrás tan feo, ¿sí? Es que esa pared está vacía y no tiene... Y entonces están es por juzgar cada cosa, cada cosa. Estamos en la iglesia y la persona, en vez de estar metida en la palabra del Señor, está mirando si hay un roto en la pared, ay, no barrieron bien el piso, nada les gusta, todo les molesta, ay, es que no, eso ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Porque, bueno, y precisamente esta parábola inicia hablando acerca de esto. Esta parábola que estamos a punto de empezar a estudiar es, yo creo que una de las parábolas más mal interpretadas, digo, ahí sí hablo de interpretación porque el hombre la ha interpretado. Esta parábola no necesita interpretación porque Jesús mismo, entre todas las parábolas que ha enseñado, esta precisamente, él la responde y la desglosa, ¿sí? Y nos da hasta los nombres de los personajes, ¿sí? Como cuando uno ve una película y al final salen los nombres de todos, o al principio, ¿no? También, ¿sí? Va saliendo todo para que el que está viendo esta película pueda entender claramente quién es cada personaje. Entonces, fíjense, las personas o en las iglesias muchas veces, lo digo porque lo viví muchas veces, y no estoy hablando de 10 veces, sino de cientos de veces, cada vez, muchas veces en muchas iglesias, cuando recogen los diezmos y las ofrendas, pues toman esta porción, dice, ¿sí? Perdón, toman el versículo desde el 8, leamos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, cual al 30 por uno. ¿Sí? Entonces le hacen entender a las personas que conforme usted diezme o conforme usted ofrende, asimismo Dios le va a multiplicar. No, esto no está hablando nunca de plata, nunca está hablando de dinero, ¿sí? Ahora, yo no estoy diciendo que no diezme, que no ofrende. No, al contrario, ofrendar y diezmar es un mandamiento del Señor. Y ofrendar y diezmar, la palabra diezmar está desde el Antiguo Testamento, cuando a Melquisedec Abraham le diezmó todo lo que había tomado del botín en esa guerra que estuvieron, ¿sí? Y Melquisedec, no vamos a hablar de eso hoy, pero sí les anticipo, Melquisedec es tipo de Jesús, ¿cierto? Entonces, es decir, nosotros diezmamos es a quién, a Jesús, diezmamos a su iglesia. No es verdad que el diezmo no sea bíblico. Claro que sí es bíblico. De hecho, la iglesia vive de eso.
Y esto no me lo invento yo. Leamos solamente un versículo. Leamos Primera de Corintios. A veces yo predico mal porque yo pues juzgo mucho por decir las cosas que hacen mal las iglesias, ¿sí? Y quizá hay mala interpretación, ¿no? No quiere decir que no diezme. Claro que hay que diezmar. Lo que ya no volveré a molestar es a decirles que es que se lucran de una forma incorrecta, por decirlo así, que se enriquecen. La Biblia habla de eso. Cuando tengamos que hablar de eso, hablamos de eso. Dice 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice ahí, literalmente, esto no lo estamos traduciendo, esto no lo vamos a inventar, es lo que dice la Escritura. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. No digo más, es lo que está escrito. Entonces, no vamos a malinterpretar, por decir interpretar. Cuando en las iglesias hablan de que siembre al 100, al 70 y al 30, no están hablando de dinero. ¿De qué están hablando? Y para poder entender esta parábola, que es casi todo el capítulo 13, pues Dios nos está dando la respuesta. Para nosotros entender esta parábola, lo primero que debemos entender es en qué ambiente está sucediendo todo esto. ¿Cuáles son los personajes de esta parábola? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿Quién es la cizaña? ¿Sí? ¿Quién es el que siembra la mala semilla? Es decir, ¿quién es el que siembra la cizaña? Y debemos entender todo el pretexto, el texto y el posttexto, es decir, lo que dice antes, lo que está diciendo y lo que dice después, para poder tener una imagen completa, ¿sí? De qué es lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, como hoy solamente estamos haciendo la introducción, miren, ya llevamos 29 minutos, en la introducción vamos a ver qué significan todos los personajes que están en esta semilla. Entonces, para eso, nos vamos a Mateo capítulo 13, versículo 36. El Señor mismo le responde, ¿no? Aquí hay como 3 o 4 parábolas, pero todas están hablando de lo mismo. Están hablando del reino de los cielos. Lo que pasa es que Jesús es como ese maestro didáctico, ¿no? Cuando uno le enseña a los niños en primaria, en preescolar, uno les enseña con plastilina, uno les enseña con bolita, palito, ¿cierto? Bueno, Jesús nos está enseñando así, bolita, palito, para que nosotros entendamos claramente. Y a él le preguntan, versículo 36. Entonces, despedida la gente, Jesús entró a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, aquí está la respuesta, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el sembrador? Ahí dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús es el que está sembrando la semilla. Número 2, el campo es el mundo. Es decir, el campo es este universo donde estamos usted y yo y habitamos todos nosotros. Claro, estamos en el campo. Este es el mundo. Recuerden, en el mundo hay un príncipe, hay un Dios. ¿Quién es? El príncipe de este mundo es ¿qué?
Satanás. Es decir, es como si estuviésemos sembrando, o Jesús estuviera sembrando en un campo ajeno, ¿no? ¿Sí? Porque el que tiene la potestad de este mundo es ¿quién es? Satanás. Pero acuérdense que la Biblia dice que hay uno mayor, ¿cierto? Que está atando a este hombre fuerte, ¿no? Entonces, nosotros con nuestro trasegar, con nuestro peregrinar, por eso es bueno que usted no se pierda estos devocionales, porque poco a poco estamos aprendiendo muchas cosas, ¿sí? Puede que Satanás sea el hombre fuerte, pero la Biblia habla de un hombre más fuerte y ya lo ató. Entonces, estando atado, sigamos viendo qué dice. Dice, el campo es el mundo. Ahora, la buena semilla son los hijos del reino. Por eso el título, ¿no? No sea cizaña, sea buena semilla. Buena semilla. ¿Quién es la buena semilla? Usted. Usted que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Usted que ha creído. Usted que quiere servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted que su anhelo es predicar el evangelio del reino de los cielos. Usted que lo que anhela en su vida es llevar la palabra, ¿sí? Predicar al Rey de Reyes. ¿Sí me hago entender? Hablar acerca del reino de Dios. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es la cizaña? Pues el que está metiendo chismes, el que está criticando, el que está lleva y trae, el que está diciendo, ay, estos tipos se enriquecen, el que se la pasa diciendo que todos los siervos del Señor, todos son unos, bueno, lo que quieran decir, incluyendo a este siervo, ¿no? Cualquiera puede decir, sí, lo que quieran decir, no importa. Son personas que están en medio. No sé si ustedes se han topado con este tipo de personas ruidosas, agresivas, que siempre están mirando los errores de los demás para criticar, para dañar, para matar, para robar, para destruir. Bueno, ahí más o menos vamos entendiendo. Dice, son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Pues Satanás. La Biblia habla de los hijos de Dios y habla de los hijos del diablo. Sencillo. Todo aquel que no hace la voluntad de mi Padre, pues es hijo del diablo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Lea Mateo capítulo, Juan capítulo 8, desde el versículo 31 en adelante. Versículo 39. ¿Quién sembró la cizaña? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, ¿quién pone a esta persona dentro de la iglesia para dividir y para destruir la iglesia? Pues Satanás mismo, ¿sí? Divide y vencerás. Tantas iglesias que se han deshecho, por decirlo así, o que no han continuado, se han dividido porque aparecen personas que empiezan a criticar, ¿no? Lo que se predica, lo que se dice. Bueno, yo pienso que lo que dice la Escritura es lo correcto. Si nosotros estamos ceñidos a la palabra y espiritualmente estamos haciendo lo correcto, pues tenemos derecho a juzgar. El espiritual juzga lo que es espiritual, lo dice la palabra. Vuelvo y leo, 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Cuál es el fin del siglo? En otra versión dice, el fin del mundo. Es decir, en los postreros días, cuando venga el Señor, Él va a venir con sus ángeles, ¿sí? Y toda aquella rama que esté caída, que esté seca, y todo aquello que ha sido cizaña, dice la Escritura que va a ser arrancada, se seca y es echada en el fuego. ¿Por quiénes? Por los ángeles, ¿cierto? Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Entonces ya tenemos todos los personajes, ¿cierto? Y aquí el personaje clave, pues hay varios, ¿no? Primero, Jesús, que es el que siembra. Jesús es el que pone en su corazón el deseo de usted predicar el evangelio, llevar su palabra. Nosotros tenemos que ser buena semilla. Mire, nosotros en nuestra vida, donde vayamos vamos a encontrar defectos. Jamás nosotros vamos a tener la iglesia perfecta. ¿No ve que la iglesia está gobernada, por decirlo así, o está siendo administrada por hombres de carne y hueso, que fallamos, que tenemos errores, ¿sí? Que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones? Nosotros en casa, ¿no? Con mi esposa, con nuestros hijos. Y a veces uno se ve en situaciones apretadas. ¿Por qué? Porque aún creyendo en el Señor y aún amando al Señor, uno toma decisiones tontas, ¿no? Y decimos, Dios, ¿por qué nos va mal? Y pues claro, tomó decisiones tontas, ¿no? ¿Por qué? Porque somos humanos, estamos en un cuerpo humano. Pues tonto sería decir que no nos vamos a equivocar dentro de la iglesia. También nos vamos a equivocar, ¿sí? Podemos ser el conductor más experimentado, ¿no? Y tener un accidente. Hace unos días estábamos al lado del Parque de los Novios, en un trancón, quietos, cuando vino una camioneta por detrás y ¡pum! Nos arrugó el carro y tanto fue el golpe que dañamos inclusive el carro de adelante. Pero por más buen conductor que sea uno, cualquier cosa puede pasar. Claro, intentamos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos a llevar una iglesia limpia, sana, sin tacha. Señor, ayúdanos a predicar la palabra tal y como está escrita. Señor, ayúdanos a invertir en los diezmos y las ofrendas, en las cosas que sirvan para la extensión de tu reino, Señor. Y clamamos, pero somos imperfectos. Necesitamos, al contrario, mirar adelante, mirar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? ¿Y qué es lo perfecto? Llevar el evangelio, predicarlo y extenderlo sobre toda la tierra. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios, y es que ninguno se pierda. Esa es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia es ser buena semilla. Ya Dios se encargará, como dice la Escritura, de la cizaña. Por eso no criticamos a nadie, permitimos que las personas estén en la iglesia. Nadie jamás puede echar a nadie de la iglesia. Oiga, es que usted es cizaña, váyase de la iglesia. No. El Señor dice que dejen que la cizaña crezca juntamente con la buena semilla. Si usted es buena semilla, no se preocupe. El reino de los cielos es para usted. Que el Señor los bendiga. Esta mañana le voy a pedir nuevamente, comparta este devocional. Y recuerden, esta es solamente la introducción de esta parábola. Recién conocemos quiénes son los personajes. Padre Celestial, nosotros, Señor, estamos gozosos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nosotros entendamos el propósito de tu iglesia, Señor.